Considerado uno de los padres del pensamiento latinoamericano de la comunicación, Juan Díaz Bordenave ha sido un personaje clave en la construcción de los cimientos de la comunicación rural. Exiliado a la Argentina con su familia durante la Revolución Paraguaya, dio sus primeros pasos en el mundo de la agricultura, trabajando unas tierras que el padre le había regalado. Como él vivió expatriado, víctima de la dictadura de Stroessner, vivió fuera, eso hace que humanice mucho a la gente. Y Juan Díaz Bordenave era un hombre muy comunicativo, muy simple, no tenía la importancia del maestro, aunque como maestro, indudablemente sus clases y sus libros tuvieron una influencia enorme. Y ahí él se da cuenta de que el comunicar las cosas, de cómo sembrar, qué otros elementos, qué cosas dan mejores resultados, mejores producciones, etc. Y él entonces empieza a pensar que la comunicación es la que ayuda a alcanzar esos objetivos. Y poco a poco su vida va cambiando, la del agricultor hacia el del comunicador, que va diciéndoles a los agricultores, a ver, hagamos esto otro, empieza a producir materiales, y todo el mundo le empieza a ver como el comunicador, como el hombre que establece esos nexos. Años más tarde, este mismo le recomendaría que dejase estas labores, ofreciéndole la posibilidad de encontrarle un trabajo en la ciudad como editor de publicaciones agrícolas en el Servicio Interamericano de Cooperación Agrícola. Esta fue su primera incursión en el mundo de la comunicación. El papel de él en los años 70 y 80 fue trascendente porque conjuntamente con Miguel Ramiro Beltrán, ellos inician con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas los proyectos de comunicación para el desarrollo en el área agrícola. Influenciado por las teorías de Paulo Freire, Juan Díaz llegaría a convertirse en todo un ícono experto de la comunicación rural latinoamericana. En los años 60 nace, todo un pensamiento en América Latina con la teología de la liberación. De hecho, Paulo Freire y el propio Bordenave estaban ligados a los procesos de la teología de la liberación, que es lo que permitirá que surja posteriormente la pedagogía liberadora, la filosofía de la liberación y también, en la comunicación, lo que podríamos llamar toda una escuela de pensamiento como una escuela crítica latinoamericana. Desarrolló gran parte de su carrera profesional y sus teorías de comunicación rural trabajando en el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, ICA, programa de la OEA que tiene como objetivo lograr una agricultura competitiva y sustentable para América. De tal forma que los contextos en los sectores rurales, sectores indígenas, eran diferentes. Entonces comienza a valorarse la diversidad y comienza sobre todo a desarrollarse la comunicación popular, que ha sido uno de los aspectos fundamentales de la comunicación para el desarrollo. Es el gran aporte de Bordenave, porque él va a contribuir, yo creo que es difícil decir quién y cómo, a veces circulaban, sus ideas, sus conocimientos, se publicaba, pero la comunicación para el desarrollo, y en el caso de Bordenave, tiene otro elemento, que es la valoración de la praxis. Ya en la educación él planteaba el aprender haciendo, En la participación él decía, la única forma de aprender a participar es participando. Debemos ser nosotros mismos, no los europeos que nos conquistaron. Hay que cambiar nuestra epistemología, nuestra visión del mundo, respetar a nuestras lenguas, ser uno mismo alguna vez. Cabe mencionar la extensa obra publicada donde destacan los libros como Estrategias de enseñanza, aprendizaje, comunicación y sociedad, participación y sociedad y una larga lista de títulos. Lo que mostraban era que la profesión como tal tiene que estar basada precisamente en la duda. Ya no eran simplemente los periodistas, sino que se buscaba que sean comunicadores como instrumento del desarrollo, es decir, ligarle más a la educación.
Entonces Juan Díaz, al plantearse esto, establece la unión de dos conceptos básicos, la planificación y la comunicación. Yo lo escribiría como un maestro de la comunicación. Yo creo que él, con la gente que estuvo coincidiendo, dieron un paso enorme en la comunicación en América Latina. Y ellos fueron gente revolucionaria que supo cambiar la mentalidad en América Latina. Y entre ellos Juan Díaz era uno de los abanderados. Yo diría que él y tal vez Luis Ramiro Beltrán fueron los que más influyeron en esa posición. No olvidemos que Bordenave estuvo aquí en el Ecuador trabajando en CIESPAL precisamente. Y en el 78 publicó este texto sobre planificación aquí en el Ecuador, porque el Ecuador se convirtió a través de CIESPAL como un centro de coordinación de estos procesos de comunicación para el desarrollo en América Latina. Conocido por su humildad y entusiasmo, este paraguayo era una fuente de conocimientos, teorías, técnicas y acciones. Con una vida llena de historias y de anécdotas, Juan Díaz fue una persona que se hizo a sí mismo, paraguayo brasilense, anti-stroessnerista, amigo de los pobres e internacionalista. Pero sin duda este padre de la comunicación nos ha dejado construida las bases del pensamiento rural en Latinoamérica. La comunicación es amoral. Es un proceso neutro. A través de ella se puede mentir o engañar, pero también crear conciencia y nuevos mundos. Muy buenas tardes. Somos conscientes que a estas alturas el cansancio de 3 días intensos de Congreso no es el momento oportuno para presentar un libro, pero sobra decir lo que representa el autor, y yo hablaba esta mañana de la importancia de la política de la memoria, ¿no? Recuperar el valor de los pioneros, de los autores históricos que tanto dieron, no solo a CIESPAL, sino a todo el campo latinoamericano. No solo es un deber moral, debe ser una política institucional para el campo, especialmente en unos momentos en el que se tiende a olvidar obra, memoria, experiencia práctica, trayectorias, sin las cuales es imposible construir un espacio de futuro. Voy a ser muy breve simplemente para reconocer 3 cuestiones que creo que son importantes. La que ya señalaba el documental, el vídeo sobre el trabajo que desempeñó como Luis Ramiro en Quito, en CIESPAL, importantísimo. Pueden encontrar numerosa producción en las páginas de Chasqui, en la estancia que tuvo vinculado a CIESPAL. También, en segundo lugar, el compromiso, la última vez que tuvimos la ocasión de compartir en el Congreso de ALAIC, de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Comunicación, en Montevideo, justamente la sección que lideran Amparo y Alfonso, en la que estuvo permanentemente asistiendo desde la mañana hasta la noche, imperturbable, escuchando, practicando ese principio de escucha activa freiriana de los debates y las propuestas, y una magistral conferencia en Rectoría de la Universidad de la República, crítica sobre la globalización, sobre el papel de la comunicación, sobre el compromiso necesario de lo que constituye todo ese pensamiento de la liberación de América Latina. Destacaría en tercer lugar un elemento que es importante y que tiene que ver con el Congreso, aunque pueda parecer desajustado. Honrar la memoria. Nos hubiera gustado que en vida de él, en poco tiempo perdimos gente maravillosa. El libro, cuando lo tengan en sus manos, verá que tiene una dedicatoria muy especial a Luis Ramiro Beltrán, que le enseñó a ser amigo. Eran muy amigos y eran parte de uno de los elementos fundamentales que habitualmente no se suele dar tanto en la academia, pero que es importante, que es la solidaridad, la fraternidad, los vínculos de los que daba prueba en la práctica, no solo de palabra. Y esa enseñanza de la solidaridad, de la fraternidad, de la amistad, constituye un valor que ya de por sí da cuenta de la grandeza de un hombre y de una obra, en el que queríamos recuperar justamente, es una labor que estamos haciendo, recuperar memoria, como el primer libro de la obra de Jesús Martín Barbero en su homenaje. Recientemente la teníamos en La Paz con Luis Ramiro, nos hubiera gustado también con Díaz Bordenave, pero en cualquier caso
es una pequeña muestra de reconocimiento el recuperar este texto que plantea pues, uno de los retos que tiene que ver con la historia del desarrollo rural, de la intervención, de la planificación de la comunicación y el desarrollo desde nuevas categorías, desde nuevas matrices epistemológicas. Así que, por mi parte, reconocer a todo el equipo de CIESPAL por el trabajo de edición, de recuperación, de desarrollo, y a ustedes invitarles a que hagan esa lectura, creo que productiva, porque volver a leer, como hablábamos ante la conferencia de clausura, en otro contexto, planteamientos y debates teóricos, también puede permitir hacer una interpretación hermenéutica para proyectar nuevas ideas y nuevas utopías. Si no aprendemos del pasado y de nuestros grandes, nunca podemos caminar a hombros de gigantes, siempre estaremos un poco cortos de andares y, por tanto, de pensamiento y de ideas. Por mi parte, nada más, y invitarles a la lectura, que es bastante productiva, mucho mejor que poder glosar el libro, ¿no? La ventaja de estar sentado acá es que uno capta el ambiente, se los ve cansados, pero todavía expectantes de lo que podamos decir. Así que en homenaje a este ambiente vamos a ser muy cortos también en nuestra exposición, en la que quiero destacar 4 pequeños puntos. El primero, decir que este libro de Juan Díaz Bordenave y Horacio Martins de Carvalho es un típico libro de los pioneros de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Y digo que es un libro típico de esta época de los pioneros por 2 razones contenidas con suficiencia en el texto. La primera es que se trata de un texto absolutamente pertinente para su época. Estamos hablando de los años 60 y 70. Es el tiempo en el que América Latina empieza a emerger con este pensamiento propio, esta mirada tan original nuestra de la comunicación, y pone a la par obras como la planificación. Tiene, entre comillas, un carácter subversivo para la época. Es un texto osado, es un texto atrevido. Es un texto que se atreve a cuestionar las corrientes clásicas de la comunicación. Pero al mismo tiempo, como la obra de nuestros pioneros, es un texto visionario, que no es útil solamente para su tiempo, sino que tiene la capacidad de anticiparse e iluminar futuros procesos históricos como los que estamos viviendo. En consecuencia, este texto, en el ámbito de la planificación de la comunicación, es indudablemente un referente. Es un texto de lectura obligatoria. Típico de la época, la manera como estos 2 autores hacen encontrarse a la planificación y la comunicación es desde 2 ámbitos distintos. Por eso creo que el título del libro es honesto con lo que pasaba en esos tiempos. El libro se llama Planificación y Comunicación. Todavía no planificación de la comunicación. Entonces, recoge los debates, los alcances, las posibilidades, los límites de una época fundante de la reflexión de este tema. Y por esto está sujeto a, seguramente en nuestros tiempos, imprecisiones, pero en esos tiempos elementos conceptuales que no necesariamente empatan, ¿sí? Yo no sé si el libro realmente se llamó originalmente Planificación y Comunicación o se llamó Planeamiento y Comunicación. Planeamiento, o sea, hacer planes, era el concepto más difundido de la época. Y cuando uno se adentra en las páginas del libro, en muchos lados se habla de planeamiento. No importa. Obedece también al sentido de aquella época, ¿sí? Seguramente ahora seríamos más exquisitos, más estrictos en la definición de conceptos y no sé si necesariamente sean útiles. Digo esto para tocar un segundo aspecto del libro que a mí personalmente me anima mucho, esta mirada, esta conceptualización, esta identidad con un tercer mundo, concepto que lastimosamente
quitamos de nuestro lenguaje, quitamos de nuestros escritos, ya no está más presente como factor de identidad por todas las circunstancias y características históricas en las que estamos viviendo. Pero mirar la planificación, la comunicación como una identidad de tercer mundo tenía implicaciones como la siguiente: un fuerte cuestionamiento al tecnocratismo de la planificación. Cuando ustedes lean el texto, más de la mitad de las páginas del libro están dedicados a cuestionar el tecnocratismo y decir que estos métodos y sistemas clásicos de la época de la planificación, racionalistas, difusionistas, no se empatan con la realidad de nuestro continente. A mí me llama la atención que esta sea una reflexión que también nos la tenemos que hacer ahora, porque hemos hecho una apropiación acrítica de los métodos y sistemas de planificación. Aplicamos el marco lógico, que es un sistema de planificación para economía y finanzas en el ámbito de la comunicación, y sin ninguna crítica al método. Se ha puesto de moda la aplicación de la planificación estratégica a la comunicación, que es un sistema de gerenciamiento, y lo aplicamos de la misma manera acríticamente a la comunicación, llegándose al extremo de que, sin modificar lenguaje ni racionalidad contenida en los sistemas de planificación, estamos llamando clientes a los sujetos, a los actores sociales. Entonces, este tipo de aberraciones, de aplicaciones acríticas de la técnica de la planificación que nos advierten Díaz Bordenave y Martins Carballo, desde el ámbito pionero de su obra, nos tiene que servir también como reflexión para estos tiempos. Necesitamos cuestionar el tecnocratismo actual de la planificación. Y junto con esto, es un libro que, además de cuestionar, promueve la necesidad de la participación y el diálogo en la comunicación como bases de la misma comunicación y, por supuesto, de la planificación misma. Tercer elemento. El libro es riquísimo en el señalamiento de por qué se debe planificar la comunicación. Y cuando hace este señalamiento, los autores hacen referencia a un movimiento, un gran movimiento comunicacional empeñado en la construcción de políticas, de planes de comunicación. En aquellos tiempos, la UNESCO era un actor decisor en los sistemas de planificación. La UNESCO no era, como ahora, una entidad ejecutora de proyectos, sino que era una entidad que sabía compartirla con organizaciones ciudadanas. Y una de estas es precisamente CIESPAL para América Latina. Y CIESPAL va a asumir la tarea iluminadora, promotora de un pensamiento nuevo desde América Latina junto con otras entidades en otros lugares del mundo. No sé si cambió CIESPAL. De lo que sí estoy seguro es que cambiaron los organismos internacionales que deberían apoyar y fomentar el desarrollo de experiencias de comunicación. Asumieron la tarea de ser ellos los ejecutores de aquello que antes estaba en manos ciudadanas. Se nos hace un poco más difícil el camino, pero debemos estar conscientes de que es así. Planificar los sistemas para ver cómo seguimos contribuyendo, no solamente a señalar la riqueza del por qué se debe planificar, sino avanzar un poco más en el qué planificar y el cómo planificar. Peter Schenkel, un exdirector de CIESPAL, que hace el prólogo del libro, señala este elemento y dice que le falta el componente del cómo planificar. Lastimosamente es así. Como otras obras de nuestros pioneros, nos iluminaron en los grandes caminos, pero no pudieron complementar la obra en el desarrollo de los procesos de estas iluminaciones. Nos dejaron la tarea. No hemos cumplido la tarea. A propósito de estas lecturas, debemos asumir la responsabilidad de continuar el camino iniciado por estos pioneros de la comunicación. De todas maneras, el libro
hace señalamientos generales, lineamientos osados para su época y para la nuestra. La propuesta de planificación de Juan Díaz Bordenave y de Horacio Martins Carballo se llama la planificación sin plan. Cuando uno lee el título, bueno, se espanta y dice, pero ¿cómo puede haber planificación sin plan? Y demuestran que sí es posible. Y la posibilidad de esto, por ello señalada en un señalamiento riquísimo de canales, de supuestos y de procedimientos de planificación, consiste en dar lugar a la participación ciudadana. Es decir, los sujetos, los ciudadanos, también decidiendo, preveyendo, organizando, sistematizando sus respuestas a la realidad desde el campo de la comunicación. Me llamó muchísimo la atención que en su propuesta plantean también una metodología de construcción del conocimiento, que es la de la comunicación popular. El último punto que quisiera tocar brevemente es el rol de CIESPAL. El rol de CIESPAL fue decisivo en la construcción del pensamiento latinoamericano y tiene que seguirlo siendo. Yo felicito la publicación, la reedición de este libro. Ojalá se sigan reeditando los libros de los clásicos pioneros nuestros. Tenemos que leerlos, tenemos que aprender de ellos, mirar nuestra realidad desde sus ojos visionarios y completar la obra iniciada por ellos. Felicitaciones a CIESPAL y felicitaciones anticipadas también por este rol que empieza a asumir en dinamizar la construcción de un pensamiento latinoamericano nuestro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es muy emocionante para mí y un honor presentar esta noche al lado de mis dos colegas este libro. Yo quisiera comentarles que conocí a Juan Díaz Bordenave al final de los años 70 en casa de Luis Ramiro Beltrán, cuando yo recién comenzaba en este campo, y ya para entonces los dos eran hombres de muchísima influencia y muchísimo, digamos, orientación para los que veníamos detrás. Este libro que hoy estamos presentando, yo lo tuve entre mis manos a comienzos de los 80 y era un texto obligado para los que estábamos metidos en este camino. No teníamos toda la experiencia y el bagaje que tenemos ahora con respecto a lo que ha pasado en América Latina y la comunicación, ni siquiera hablábamos de la existencia de un pensamiento latinoamericano en comunicación. Estábamos todos lanzados a la vida tratando de encontrarle, digamos, un sentido y una aplicabilidad a esto que emergía, que se llamaba el campo de la comunicación aplicada al proceso de cambiar la situación del continente. Yo me voy a referir un poquito a la estructura del libro, porque es que me parece muy interesante la manera como fue escrito en aquella época y como hoy podemos darle una lectura que no solamente es una lectura como histórica del pasado, sino que de leerlo hoy también aprendemos muchas cosas. Yo propongo primero que todo que miremos esta obra como una manera, una metáfora, como un camino. Es un camino que de alguna manera recoge lo que fue el camino de Juan Díaz Bordenave, que comenzó siendo un agrónomo interesadísimo en el desarrollo rural y terminó siendo el constructor de una maestría y un centro de investigación en comunicación, desarrollo y cambio social antes de morir en 2012 en la Universidad del Este en Montevideo. Ese es un recorrido muy interesante que nos remite a algo de lo cual tenemos que inspirarnos desesperadamente los que estamos hoy aquí. Porque él, como Luis Ramiro y como muchos otros, construyeron este pensamiento sin saber que lo estaban construyendo a partir de un doble rol que siempre jugaron y permanentemente, que fue hacer muchas cosas, un activismo muy profundo. Se metieron por todos los caminos, hicieron todos los entrenamientos, se inventaron los talleres, se fueron por los
las zonas rurales de este continente, encontrando los errores, encontrando los aciertos, produciendo medios, porque ambos produjeron medios en sus tiempos, pero también reflexionaron y teorizaron. Entonces ellos encarnan este diálogo entre la teoría y la práctica de una manera que creo que es muy importante reconocerlo. Bueno, entonces, en su momento, este libro, quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, el capítulo 3, que voy a hablar ahorita después, lo fotocopiábamos los maestros en las universidades y se los entregábamos a los estudiantes en los cursos de planeación de la comunicación como el texto de la clase. Lo leíamos absolutamente descontextualizado, porque el libro no era fácil de conseguir en esta época en las universidades. Entonces fotocopiar era muy costoso, pero eso era, por ejemplo, uno de los usos que les hacíamos. Voy a explicar por qué el capítulo 3. Sin embargo, voy a comenzar por el capítulo 1. En el primer capítulo se llama La comunicación en las mallas de la dominación. Y ya ahí establece un punto de partida para la reflexión sobre el cruce de estos dos conceptos. Este punto de partida, concebido y escrito hace más de 35 años, nos sorprende hoy porque plantea precisamente parte de los fundamentos de lo que hoy llamamos el buen vivir. Dice que todo progreso humano implica la solidaridad, la acción en comunidad y, citando a Toger Garaudi, la presencia del amor hacia los otros. A partir de esto coloca la caracterización de la sociedad en la cual deseamos vivir como el marco para hablar de comunicación y planificación. Es en sí mismo un planteamiento profundamente humanista para un oficio tremendamente técnico, que era como se abordaban el ejercicio de estos dos conceptos en la época y en los lugares donde estos dos autores pensaban y producían. A continuación de este capítulo, entonces hace una crítica muy interesante sobre la situación de dominación mental en la cual permanecemos en América Latina con respecto a lo que llamábamos la dominación de los Estados Unidos y Europa, principalmente Estados Unidos, especialmente en el campo de donde se desarrollan estos dos conceptos, y pasa a proponer una nueva visión de la comunicación que surja de la historia y la experiencia de la región. Para ello recoge y analiza cuidadosamente los modelos existentes de comunicación, de manera que a todos nos queda claro la forma como la dominación sí existe entre cada uno de nosotros. Es un capítulo muy cuestionador. Cuando uno lo lee a fondo se mira, bueno, se miraba, hoy estamos en otro momento, pero en aquel momento. Pasa enseguida, después de hacer esta revisión, a hacer el mismo ejercicio sobre la planificación, es decir, analizar cuidadosamente lo que se llamaba planificación en ese momento y a exponer cada uno de sus enfoques e instrumentos y referirlos a su aplicación en la comunicación. Este es un capítulo muy completo y magistralmente escrito, en la medida en que resume en 45 páginas todo un tratado sobre planificación para el desarrollo con la visión más actualizada de la época, que es una aproximación estructuralista tecnicista. En aquel momento este capítulo, como les decían, era fotocopiado en las universidades y leído de manera independiente porque se consideraba un pozo de sabiduría. Sin embargo, en el capítulo siguiente, desarrolla la crítica más aguda y derruidora a la aplicación de estos modelos de planificación en comunicación y van paso por paso mostrando la imposibilidad de que una sustancia como la comunicativa, que busca impactar para lograr una mejor sociedad para todos, sea abordada desde una visión tan tecnocrática y reducidora como termina siendo de todos modos los modelos de planificación. Analiza la pregunta, ¿para quién planificamos? Y allí nuevamente sale a flote su profunda visión humanista. El título dado al último capítulo es muy elocuente, es el que mencionaba ahorita mi colega, planificación de la comunicación. Planificación de la comunicación, los fines se parecen a los medios.
Quiero solamente leer su primer párrafo porque resume muy bien su contenido y nos inspira en el día de hoy. Intentaremos en este capítulo demostrar, por un lado, lo difícil que es conciliar la justicia, la libertad y la solidaridad, características de un nuevo tipo de sociedad, con la planificación convencional. Y por el otro, cómo podríamos ir gradualmente suplantando la planificación convencional de la comunicación por la participación organizada de la población en la toma descentralizada de decisiones. Muchas gracias. Es que yo creo que es mucho más elocuente leer ese texto que explicarlo. Bueno, yo quisiera aludir acá a algo que dijo mi colega que es muy importante y que necesito subrayarlo ante esta audiencia, y es la tecnocracia. Nos hemos librado en algunas instancias de estos mecanismos de planificación a los que se refiere este libro, pero sin embargo el marco lógico lo reemplazó. Y quisiera muchísimo que muchas de las personas que están aquí, estudiantes, activistas, productores, miraran el marco lógico a la luz de este libro, porque creo que es muy inspirador. Hoy la cooperación internacional, tanto de los Estados Unidos como de Europa, de la Unión Europea, nos obliga a utilizar el marco lógico para proponer proyectos, y es más, en los gobiernos, y me refiero al gobierno de Colombia, ese es el instrumento que utiliza nuestra planeación nacional para hacer planificación de proyectos del desarrollo. Es un libro minuciosamente confeccionado, muy investigado y desarrollando a paso, con delicadeza y completitud, tanto en los capítulos que recogen la situación en aquel momento de comunicación y de planificación, como luego cuando los cruza, critica y componen una visión diferente. El texto está escrito con un gran nivel académico, con rigor y sistematicidad. Estas cualidades hicieron en su época que fuera una especie de Biblia de la formación de comunicadores y planificadores para el desarrollo en los pregrados y los posgrados existentes. También hacen que hoy se convierta en un texto histórico, pero no solamente que funda el pensamiento latinoamericano en comunicación. Pero lo más importante es que está totalmente vigente, actual y futurista, en la medida en que recoge juiciosamente un camino ya recorrido, probado y analizado, que aporta e inspira para seguir adelante en la búsqueda de construir la comunicación que hoy queremos llamar para el buen vivir. Yo también quiero dar gracias a CIESPAL por reimprimirlo, por representarlo aquí esta tarde y por ponerlo en circulación. Es un texto obligado que hoy se nos facilita. Yo lo recomiendo a estudiantes y activistas y productores de la comunicación, porque en leerlo y estudiarlo es pedagógicamente formativo, da estructura y dirección al enfoque de la comunicación, y lo hace no ensalzando ninguno de los dos conceptos, sino por el contrario, siendo rigurosos, críticos y propositivos.